Estamos de vuelta y ahora vamos a detenernos en un tema crucial para poder entender el funcionamiento económico de Estados Unidos. Hablamos de la independencia de la Reserva Federal. ¿Por qué es tan importante que el Banco Central de Estados Unidos opere sin presiones políticas y también qué puede ocurrir si esa independencia se pone en riesgo? Bueno, Vanessa, aquí sí vamos a hablar de lo que es la Reserva Federal, que comúnmente conocida como la Fed. Es un organismo responsable de manejar esa política monetaria de un país. En este caso estamos hablando de los Estados Unidos. Su rol principal es doble, digamos así, porque es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación y también fomentar el empleo, pues al máximo. Para lograr eso se necesita tomar decisiones basadas en datos económicos, pero no en intereses electorales. Aquí sí tenemos que ser muy claros. Así es, Alejandro. Ahora arranquemos por lo principal. ¿Por qué se creó una Fed independiente? Bueno, mira, vamos a ir un poco hacia el pasado y conocer de la historia, ya que la Fed fue creada en 1913 y desde entonces ha evolucionado hasta realmente llegar a convertirse en un pilar clave del sistema económico. No siempre fue independiente. Hubo momentos en la historia donde presidentes intentaron influir directamente en las decisiones del Banco Central. Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió recientemente en los años 70, cuando el presidente Richard Nixon presionó fuertemente al entonces presidente de la Fed, que era Arthur Burns, y que para que propiamente lo estuvo presionando de que llegara a mantener las tasas de intereses más bajas justamente antes de las elecciones de 1972. De hecho, Arthur Burns cedió y cree, el resultado fue totalmente desastroso. Una inflación galopante que marcó toda una década. Mira que ese episodio, Alejandro, fue clave. La inflación llegó a niveles de 2 dígitos y afectó, por supuesto, ese poder adquisitivo de millones de estadounidenses. Y fue entonces cuando los economistas comprendieron esa importancia de que la Fed pudiera tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero sin interferencia política. Sí, así es. En este caso, pues lo que estamos viendo es de que en 1979 también con el presidente Jimmy Carter, que nombró a Paul Walker como el presidente de la Fed, se enfrentó a una inflación que superaba el 13%, como tú lo mencionaste, 2 dígitos después de 1972. Ahora, esto sucedió en el 79 y su respuesta fue radical. Tuvo que subir las tasas de intereses, escúchalo, Vanessa, creo que va a ser increíble de creer, pero las tuvo que subir cerca del 20%. Eso provocó una recesión, pero también fue clave para poder controlar la inflación a largo plazo. Y bueno, Volcker pues soportó protestas, por supuesto, críticas, presión política, pero su firmeza se convirtió en ese ejemplo de por qué la Fed necesita autonomía. Su trabajo a la final no es ganar elecciones, sino mantener la economía estabilizada. Sí, de hecho, la Fed controla una herramienta muy poderosa que es la tasa de interés de referencia. Subirla o bajarla afecta directamente el costo de los créditos, las hipotecas, los préstamos a empresas o préstamos a consumidores, a personas comunes, y también impacta en el valor del dólar. Cuando las tasas bajan, incentiva ese gasto hacia el gasto y también la inversión. Pero cuando las tasas suben, enfría la economía para poder contener la inflación. Todo esto realmente es para que esas decisiones funcionen, pues los mercados tienen que confiar en que no estén manipuladas con fines políticos para no caer en un problema mayor. Así es, Alejandro. Ahora vamos a un caso reciente y aleccionador que es Turquía. El presidente Erdogan obligó a mantener tasas de interés pues artificialmente bajas pese a la inflación que se estaba viendo y el resultado fue un caos económico. La inflación llegó a 85% y la moneda, por supuesto, se desplomó solo cuando se restauró cierta independencia al Banco Central turco en el año 2023 es que comenzó a verse una recuperación.
Exactamente, Vanessa. Ahí es donde hemos visto muy claramente esta situación que se ha vivido dentro de los Estados Unidos, donde el presidente Trump le pide, le exige y pues casi está intentando obligar a Jerome Powell a que baje los intereses al 1%. Yo como consumidor que quiero comprar una propiedad, me beneficia. Si yo quiero comprar un auto, me beneficia, pero tengo que tener en cuenta que el bajar los precios va a causar euforia y entonces comenzamos a gastar propiamente sin medida y ahí es donde se comienza la inflación y se puede detener de un día para otro, no se puede tener de la noche a la mañana. Realmente eso toma bastante tiempo. Así es que en este caso, actualmente estamos ante una situación inédita donde el presidente, como te digo, ha amenazado inclusive de despedir a Jerome Powell de la Fed y el Departamento de Justicia ya ha emitido situaciones judiciales por supuestos problemas de remodelación en la sede de la Fed, en lo que muchos pues lo ven propiamente como un intento de justificar esa removisión. Ahora, el sistema tiene defensas. El presidente nombra a un titular de la Fed si no puede despedirlo sin causa justificada. Además de que el Senado debe aportar a todos los miembros de la Junta de Gobernadores, lo que da al Congreso propiamente un rol de control. Y mira, Alejandro, lo sabemos, lo hemos aquí también conversado, los mercados son muy sensibles a cualquier señal de interferencia política y sabemos que una Fed politizada pues genera incertidumbre. Los inversionistas ya no saben si las decisiones responden propiamente a los datos económicos o a intereses de campaña y eso por supuesto puede hacer que las tasas suban, que en los bonos, que se dispare la inflación y también que se desestabilice el dólar. Y eso es lo que estamos empezando a ver ahora ante la amenaza de una imputación a Jerome Powell. Los bonos del Tesoro, como lo comentábamos al inicio del programa, Alejandro, han subido de rendimiento y el dólar se está debilitando, aunque la bolsa, curiosamente, pues con la mentalidad de inversionista, buscando siempre pues esa oportunidad que aparece en todo momento, pues no han reaccionado con ese pánico. Efectivamente, incluso aquí es donde entra esa pregunta para las personas que no están familiarizadas con esto, si la Fed responde ante alguien o ante nadie propiamente. Y aquí la respuesta es que sí, sí responde. Está obligada propiamente la Reserva Federal a rendir cuentas ante el Congreso 2 veces al año y su mandato está definido por ley. La clave es que debe tener esa libertad de aplicar el mandato sin presiones por parte del Poder Ejecutivo. Y bueno, aquí, señores, para ir cerrando esta libreta, como le llamamos, el caso Powell puede parecer técnico, pero lo que realmente está en juego es ese equilibrio de poderes. Si se sienta el precedente, perdón, de que un presidente puede presionar o incluso remover a quien dirija la política monetaria, haciendo esto una economía más impredecible, una Fed menos estable y, por supuesto, como lo hemos dicho muchas veces aquí, trayendo los ojos a nivel internacional a una duda sobre la verdadera independencia de la Fed, sobre una verdadera estabilidad económica en los Estados Unidos. Sí, de hecho, la Fed propiamente no está para agradar a nadie, para responder a encuestas, sino para tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero necesarias. Su dependencia ha sido clave para mantener la estabilidad económica en momentos críticos. Y si tú sientes o la persona que nos está viendo siente que hay una inflación tremenda en los precios, realmente lo que se necesita es un aumento en las tasas de intereses para tener menos accesibilidad a compra, pero sabemos cómo eso puede afectar incluso para los primeros compradores de viviendas, que en la actualidad se está haciendo muy difícil llegar a comprar una casa. Es que por eso, Alejandro, propiamente las decisiones que tiene que tomar la Reserva Federal son muy delicadas, tienen que ser muy balanceadas y en esos tiempos donde los límites institucionales están siendo puestos a prueba, entender por qué la Reserva Federal debe estar libre de presiones políticas no es solo una lección de economía, es una lección propiamente de la importancia económica del país. Alejandro, excelente tema de conversación para la audiencia, pero vamos a una breve pausa comercial y volvemos, no se mueva.